Bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy. No es que nos escuche, simplemente estamos en silencio, dando oportunidad a que algunas personas adicionales estén entrando a nuestra conferencia del día de hoy. Mientras tanto, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Sean todos bienvenidos a nuestra conferencia, cuyo tema es Conviértete en héroe aprovechando tus emociones y estados de ánimo. Conviértete en héroe aprovechando tus emociones y estados de ánimo, ¿sí? De entrada vamos a ver nuestro video que da inicio a esta sesión. Vamos a compartir la imagen de nuestro video como ya estamos acostumbrados a nuestro video de bienvenida a nuestras conferencias. Excelente, muchas gracias. Allí nos decían el otro día que quedaban con ganas de más porque el video era como que muy corto, ¿no? Entonces vamos a trabajar en él. Pero qué bueno que están todos acá. Bienvenidos a nuestro tema de hoy. Conviértete en héroe, aprovechando tus emociones y estados de ánimo. En nombre de Atrae les extendemos una cordial bienvenida. Nuestro conferencista o nuestro primer conferencista en este caso es el arquitecto Joel Gámez Garza. Al final de esta conversación también vamos a tener una breve participación también de nuestra parte del coach Sergio Lois, que también va a complementar esta presentación. Y queremos que se queden a lo largo de toda esta presentación del día de hoy. ¿Quién es el arquitecto Joel Gámez Garza? Bueno, él es el director de Atrae, que es la empresa que organiza y patrocina este evento el día de hoy. Y dentro de sus distinciones a nivel de currículum, a nivel de semblanza, podemos decir que tiene dos carreras. Por un lado es arquitecto y por otro ingeniero industrial administrador por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aparte, cuenta con 3 maestrías, una en el área de administración, otra en el área de mercadotecnia y otra en el área de finanzas. A lo largo de toda su trayectoria se ha dedicado a lo que tiene que ver con la generación de negocios, en particular el área de la construcción y los bienes raíces. En los últimos años se ha especializado en lo que es el desarrollo humano, enfocándose en lo que son temas de coaching, en desarrollo personal y la parte de capacitación y el impartir conferencias como la que vemos el día de hoy. Es evaluador de competencias laborales ante la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional de Competencias. Además de eso, también es Master Coach ante la Confederación Internacional de Coaching y actualmente pues, se desempeña también como director y fundador de la empresa Atrae. Atrae es una empresa que se ha dedicado a formar coaches profesionales. Nos enfocamos hacia la profesionalización de la práctica del coaching, no solamente a través de la formación tradicional, no solamente a través de los diplomados, sino con la posibilidad de manejar la certificación ante la Secretaría de Educación Pública en las áreas de capacitación y coaching. Entonces, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a este tema. Conviértete en héroe aprovechando tus emociones. Arquitecto Joel Gámez, que ya está listo, le damos una bienvenida y vamos a abrir su micrófono. Adelante, arquitecto, bienvenido. Muchas gracias, Horus, y bienvenidos todos los que estamos por aquí. Y lo primero es
hacer de mi parte un reconocimiento hacia ustedes, porque de alguna manera ustedes tienen, al igual que el resto de los seres humanos, tienen la inquietud o estamos en búsqueda de algo mejor o de algo diferente o de más, de algo más de lo que tenemos. Y esto no lo quiero referir a la parte del conformismo, sino más bien a la parte natural del ser humano. Vamos a decir que esa es una de las cosas que nos diferencian del resto de los seres vivos. Somos seres inquietos. Queremos más, o queremos mejor, o queremos algo distinto. Y estamos permanentemente en búsqueda de eso. De hecho, eso es algo de lo que nos mantiene casi permanentemente en conflicto, por lo menos en un conflicto intrapersonal, porque hay una parte de nosotros que nos dice, quédate donde estás, que es la parte biológica en sí, que es lo que llaman los biólogos o los conocedores de esto, la homeostasis, el equilibrio de un ser vivo. Entonces, por un lado buscamos el equilibrio, buscamos mantener esa incómoda zona soportable, que en otras partes le dicen zona de confort. A nosotros nos gusta decirle incómoda zona soportable. Y por el otro lado, quiero salir de eso y querer más, mejor o diferente. Algunos de nosotros queremos más y mejor, otros mejor y diferente, otros queremos más y queremos mejor y queremos cosas distintas. Y eso es lo que nos mantiene en el devenir, en el cambio y en la adaptación. Y ahí es donde quiero introducir el término de héroe. En sí hemos estado reflexionando y hemos estado comentando qué es un héroe, para quién es el héroe, y vamos a decir que cada uno de nosotros puede tener su concepto de héroe, pero el héroe en este momento o en esta plática o en este contexto, quisiera que lo ubiquemos simple y sencillamente como la persona que es capaz de hacer cosas extraordinarias, llevar acciones que no del todo son las acciones para permanecer en donde estamos, sino son acciones fuera de lo cotidiano. Una de nuestras máximas dentro de la comunidad Atrae es algo muy sencillo y que ahí es donde muchas veces nos atoramos y nosotros decimos y sustentamos, solo el hacer lo hace. Y en ese contexto es en la plática, en las acciones. ¿Qué acciones son las que he decidido hacer para salir de mi incómoda zona soportable y no he podido hacer? Es decir, ¿cómo me transformo en mi héroe? En la persona que puede hacer cosas extraordinarias, cosas distintas, cosas que me pueden llevar y pueden llevar a mi sistema o a mi entidad en la que yo estoy participando a otro nivel. Espero que haya quedado, porque soy guapo para enredar yo las cosas. Pero espero que haya quedado claro o que lo hayan podido comprender. El heroísmo en este momento
lo vamos a conceptualizar en poder hacer cosas más allá de lo que yo considero que es mi responsabilidad hacer o es mi compromiso hacer. Hasta ahí es el concepto de por qué manejar héroe, cuando la palabra héroe no tiene ningún significado si no es para nosotros mismos. Entonces, ante nosotros mismos, ser un héroe porque fui capaz de hacer cosas que antes no podía hacer. Y las pude lograr porque esa incómoda zona soportable llega a ser en estos momentos, para algunos de nosotros, ya insoportable. Tenemos algunos detallitos con el internet, con el arquitecto Joel Gámez. Estamos restableciendo conexión. Esperamos en unos instantes se está recuperando la señal del arquitecto Joel Gámez y restablecer la conferencia. Mientras tanto, las personas que están invitadas el día de hoy, quienes nos están viendo por primera vez, les agradecemos que hayan atendido la invitación y esperamos que el inicio de esta conferencia sea de su agrado. Recordamos que la forma de participar o la forma de interactuar a lo largo de esta presentación es a través del chat. Es decir, ustedes pueden colocar sus comentarios a través del chat y en breve, en la medida en que sea posible ir manejando esos comentarios, podemos darles cabida a la participación de cada uno. De hecho, el tema lo vamos construyendo con la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Asimismo, también les recordamos que Atrae, que es la empresa que patrocina este evento, que les da la bienvenida el día de hoy. Es una escuela de formación de profesionales en el área de coaching y actualmente tiene un regalo para todas las personas que están asistiendo el día de hoy. Ese regalo, ese privilegio por haber asistido el día de hoy es asistir, si lo desean, si desean saber cómo se forma un coach, asistir completamente gratis a una clase de nuestro diplomado en coaching, ¿sí? Asistir completamente gratis a una de esas clases para que vean cómo es nuestro diplomado, para que vean cómo es nuestra formación y ya con eso puedan identificar si Atrae es una opción para ustedes en cuanto a formación. Precisamente dentro del diplomado en coaching vemos algunas de las cosas que estamos tratando en cada una de nuestras conferencias semanalmente. Aparentemente ya el arquitecto Joel Gámez ya está dentro de la sala nuevamente. Esperemos que ya se hayan resuelto los detalles con su internet. Aquí le enviamos nuevamente la solicitud para reactivar su audio. Adelante, arquitecto Gámez, lo escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. A ver, uno de los dos audios lo voy a eliminar.
Ya A le ver, tenemos ahí No, necesito cerrar el del teléfono. por favor. Ahí estamos. Excelente, arquitecto. Adelante, bienvenido. Puede continuar con su conferencia. Sí me escuchan. No Sí, sé sí lo dónde me escuchamos. quedé porque de repente ya vi que estaba hablando, bueno, siempre estoy hablando solo, pero pues nadie, que no estaba conectado. Ok, creo que retomando nada más, parafraseando o concretando lo que había mencionado, se trata de manejar el concepto de héroe desde la acción, es decir, qué acciones estoy dispuesto a realizar. Ahora, el cómo me voy a apoyar en las acciones o en qué me apoyo para lograr realizar lo que yo ya decidí hacer. Y la propuesta es, vamos a apoyarnos en nuestra emocionalidad, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo. Los tres pertenecen al dominio de la emocionalidad. Todos los seres humanos estamos inmersos en tres dominios. Lo corporal es uno de mis dominios. Lo mental o lo lingüístico o mi parafrasear o mi hablar o mi pensar es el dominio lingüístico. Y el otro dominio es el dominio emoción, la emocionalidad, que en mí está representada, en mí como persona está representada por las emociones que transito, los estados de ánimo en los que transito o me estoy moviendo y esencialmente o además los sentimientos. Entonces son emociones, sentimientos y estados de ánimo. Voy a hacer una breve separación entre uno y otro. No es que ciertas emociones o ciertas emocionalidades sean emociones y otras sean sentimientos y otras sean estados de ánimo. No, algunas de ellas, y por decirlo así, la mayoría de ellas puede ser una emoción, puede ser un sentimiento o puede ser un estado de ánimo. La diferencia es, o la diferencia que nosotros proponemos en estas tres emocionalidades es que la emoción invariablemente está gatillada, está provocada por un hecho, por un acontecimiento, por algo que sucedió. Entonces, el hecho, lo que sucedió, tuvo o generó en mí una determinada emoción. Puede ser que vea yo un ratón y me provoque miedo, me asuste. Eso es una emoción. La característica de una emoción es que tiene una temporalidad, dura relativamente poco tiempo. No es algo que yo pueda mantener durante mucho tiempo. ¿Sí? Dura a veces segundos, a veces un par de minutos, pero no dura horas, no dura días. Esa emoción también se caracteriza porque genera en mí cambios biológicos o corporales muy fáciles de detectar.
muy fáciles de observar. Mi gesticulación cambia. La temperatura corporal cambia. El color de mi piel cambia. Puede haber taquicardia o puede haber arritmia o puede disminuir la frecuencia cardíaca. Puedo sudar, puedo llorar, puedo gritar, puedo sonreír, carcajear. Los vellos del cuerpo se me erizan. Es decir, tiene muchas síntomas o consecuencias que hacen que mi emoción sea fácilmente detectada. Yo mismo detecto o distingo qué emoción estoy transitando. Recuerden, si tienen alguna pregunta, algún comentario, inmediatamente por el chat, porque no hay, va a haber una parte de preguntas y respuestas, pero hagan las preguntas cuando tengan la duda, ¿sí? Para poder hacer también esto más interactivo. La diferencia del sentimiento a la emoción es que el sentimiento no lo detona un acontecimiento o un hecho externo a mí. Lo detona esencialmente mi conversación privada, mis pensamientos. Recuerdo algo que sucedió y curiosamente tengo mis sentires, mis sensaciones, mis sentires íntimos, vuelvo a vivir la emoción, vuelvo a tener inclusive reacciones físicas, vuelvo a llorar, vuelvo a sonreír, se vuelve a erizar los vellos de mi cuerpo, se me dilata la pupila, sonrío, sudo, lloro, tiemblo. Y no pasó nada. Absolutamente no pasó nada distinto que provocara eso. Entonces, ¿qué fue lo que lo provocó? Mi pensamiento, mi conversación privada. Y esa conversación privada detona un determinado sentimiento. Ese sentimiento, a diferencia de la emoción, mis reacciones biológicas o corporales existen, pero en menor grado. Esa diferencia de sentimiento y emoción también tienen una temporalidad, pero yo permanezco más tiempo en ese sentimiento mientras lo siga alimentando el mismo pensamiento que lo generó. Estoy hablando de una conversación privada, estoy hablando de un pensamiento, de algo, estoy refiriéndome a algo que ya pasó o a algo que puede pasar. Me estoy yendo, es como cuando vamos a presentar un examen. Y si es el examen profesional de alguna carrera, o el examen de inglés, o el examen de admisión, o el examen de manejo, o estoy expuesto a que el día de mañana voy a hacer alguna acción extraordinaria, voy a dar una conferencia, voy a hacer una presentación, voy a convencer al comité para que autoricen mi proyecto, algo, y entro en una emocionalidad, en un sentimiento que fue detonado
única y exclusivamente por mi mente, por mi conversación privada, por mis pensamientos. Creo que con esto podemos diferenciar entre una emoción y un sentimiento. Una emoción causada por algo externo me puede causar miedo. Una emocionalidad que se llama sentimiento, un sentimiento causado o detonado por mi pensamiento, puede causarme miedo. El miedo puede ser una emoción o el miedo puede ser un sentimiento. Entonces les decía, los sentimientos tienen más duración en nosotros. Mientras no salgamos a través de, pues a través de alguna dinámica, de algún ejercicio, mientras no salgamos de esa emoción o salgamos de ese sentimiento, puede ser que nuestra mente, nuestra conversación privada, nos mantenga en ese sentimiento. Por eso existen, por ejemplo, la reconstrucción lingüística de las emociones. Desmenuzar lingüísticamente lo que estoy transitando y de ahí poder salir de ese sentimiento. Pero la emocionalidad más apasionante y más determinante, porque es en la que estamos permanentemente, son los estados de ánimo. Y son esos, los estados de ánimo, los que nos permiten llegar a accionar, aunque esta acción sea el no hacer nada. Porque la emocionalidad, la emoción, es energía. Y es la energía, es el combustible que nosotros requerimos para actuar. Y yo requiero cierta energía para dormir y necesito cierta energía para confrontarme con mi jefe y requiero cierta energía para conquistar a mi pareja y requiero cierta energía para presentar un proyecto y yo requiero cierta energía para cada una de las acciones que he decidido llevar a cabo. Entonces, mientras yo no le ponga la emocionalidad adecuada a la acción que ya decidí llevar a cabo, esa acción no la voy a poder llevar a cabo. No es únicamente el hacer algo, no está soportado o el poder hacer algo o el lograr hacer algo, no es suficiente soportarlo en un acto lingüístico como es la declaración de hacerlo. Yo declaro hacerlo. Perfecto. Pero si no cuento con la emoción adecuada para hacerlo, me voy a quedar en querer hacerlo. De ahí, ¿cómo vamos a ser héroes? ¿Cómo vamos a hacer cosas extraordinarias apoyándonos en nuestras emociones, apoyándonos en nuestros sentimientos, apoyándonos en nuestros estados de ánimo? El estado de ánimo, a diferencia de la emoción, que sabemos que la provoca, y a diferencia del sentimiento, que sabemos que es provocado por nuestros pensamientos,
el estado de ánimo no sabemos o no tenemos claro qué es lo que lo detona, qué es lo que lo mantiene. No lo tenemos claro. Y pueden ser muchas variables. Y es una combinación de muchas cosas. El estado de ánimo es ese, diría Maturana, es ese sentir íntimo que invade toda nuestra biología. El estado de ánimo es algo que Fernando Flores hace mucho hincapié y mucho de su filosofía está en comprender y aprovechar los estados de ánimo para generar determinadas acciones. El estado de ánimo es eso que en las mañanas, cuando me despierto y luego enseguida abro un ojo o abro los ojos y me dice, es un sentir íntimo, es una sensación y me dice, 5 minutitos más. ¿Por qué me atrevo a pedir 5 minutitos más en la cama? Porque tengo el estado de ánimo que está privilegiando mi descanso. Versus, despierto, abro los ojos y digo, ¡ay, güey! Ya se me hizo tarde. Necesito hacer esto. Y siento la energía, siento la fortaleza, siento el poder y la necesidad de hacerlo. Esa diferencia es el estado de ánimo. ¿De dónde viene? No lo tenemos claro. Nadie lo ha podido explicar claramente. Lo que sí sabemos es que es determinante para mi vida. Es la energía que va a generar la acción o va a generar una acción determinada. Comentarios, preguntas. Primer pregunta, ¿se ha estado escuchando bien? Bueno, nadie me responde. Efectivamente, arquitecto, tenemos una muy buena conexión hasta ahora. ¿Sí se ha estado escuchando, Ros? Sí, sí se escucha. Y solamente tenemos una pregunta en el chat. Recordamos a todas las personas que están presentes que pueden hacer sus preguntas y comentarios vía chat. Una pregunta en el chat dice, que es la única hacia este tema, dice, ¿el miedo es una emoción y también un sentimiento? Te voy a pedir, por favor, que me repitas porque a lo mejor ustedes sí me estaban escuchando y yo no me había dado cuenta que tenía el micrófono o el audífono apagado. Entonces, te voy a pedir, por favor, que me repitas el comentario. Sí, arquitecto, le mencionaba que en el chat tenemos una pregunta en la cual la persona dice lo siguiente, ¿el miedo es una emoción y también un sentimiento? Y también un estado de ánimo. Es decir, esta división de emoción, sentimiento o estado de ánimo es diferente a una división o a una... sí, a una división o conceptualización de las emociones. Muchas, no puedo o no quiero generalizar, pero muchas emociones pueden ser emociones, sentimientos o estados de ánimo, ¿sí? Depende de quién la detone, de la durabilidad y de qué tanto está afectando mi biología. Y el estado de ánimo tiene la particularidad de que no sé qué fue lo que lo detonó, pero tiene mucha permanencia en el tiempo. Puede ser que tenga
horas en esa emocionalidad. Y es un estado de ánimo de miedo. Y me siento temeroso. Siento temeroso de que vaya a sonar el teléfono, o me siento temeroso de que no vaya a sonar el teléfono, o siento temor de salir, o siento temor de quedarme, o siento temor de verme en el espejo, o siento el temor, y entonces ese temor, ese miedo, que hay una diferencia entre temor y miedo, porque el miedo es una emoción primaria que comparto con otros tantos seres vivos, y el temor es un miedo proyectado al futuro que únicamente nos pertenece a los seres humanos. El temor no es una emoción primaria, el miedo sí es una emoción primaria, desde el contexto de la división de qué es una emoción primaria. Pero más que estar hablando de las emociones en toda su, vaya, en el tema de emociones estamos hablando el cómo podemos aprovechar las emociones para llevar a cabo acciones extraordinarias que nos permitan ser nuestros propios héroes o ser héroes en este momento de contingencia. Muy bien, arquitecto, muchas gracias. Tenemos otros comentarios en el chat. Otra pregunta. ¿Cómo podemos crear deliberadamente los estados de ánimo adecuados para lograr con éxito las acciones que nos planteamos? Cuando lo sepa, te lo contesto. Muy bien. Lo que sí podemos hacer, o la práctica es, si yo estoy en un estado de ánimo que no me permite lograr o poder hacer lo que yo decidí ya hacer, yo tengo el poder de salir de esa emocionalidad, de ese estado de ánimo. Sí voy a poder salir de ese estado de ánimo, pero el riesgo es de que voy a diseñar a qué estado de ánimo voy a entrar, pero no hay una seguridad de que yo entre a ese estado de ánimo. Lo que sí es que hay una seguridad de yo salir de ese estado de ánimo. Por ejemplo, hay un estado de ánimo que es, pues, la indiferencia. No voy a decir que sea la apatía, la indiferencia. eh, Me siento triste, melancólico, y yo sé que ese estado de ánimo no es el que yo necesito para lograr terminar mi presentación de proyecto, o no es el estado de ánimo que me permite venderme o hacer una transacción comercial. Entonces, yo voy a través de dinámicas de cuerpo, por ejemplo, hacer movimientos de fuego, hacer movimientos de poder, hacer una reconstrucción lingüística, contarme mis éxitos, y si yo logro tener pensamientos generativos en donde yo estoy valorando o reconociéndome, yo estoy reconstruyendo acciones o logros o éxitos, y yo estoy haciendo movimientos vigorosos, estoy danzando inclusive, haciendo movimientos de fuego. eh, el fuego estoy escuchando música de fuego. La música de fuego es como, eh, ¿cómo se llaman? Los himnos, las bandas de guerra, cosas que tocaban inclusive en las guerras, de órale, adelante, tú puedes, échale, y tú eres el mejor, y entonces yo salgo de ese estado de ánimo, ¿sí? Entonces sí puedo salir de un estado de ánimo determinado, pero entrar a un estado de ánimo determinado
esa es la competencia que tenemos que desarrollar. Y ese es el tema que estamos tocando. ¿Cómo logro tener esa emocionalidad que me permita lograr o poder hacer las acciones que yo ya decidí hacer? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Tenemos otro comentario en el chat. Dice, entonces entiendo que la variante o diferencia imagino que entre sentimientos, emociones y estado de ánimo, se basa en el tiempo. Es algo en lo que podemos diferenciar. La emoción en sí tiene una temporalidad relativamente corta, no sustentable. El sentimiento tiene una temporalidad más larga. Mientras yo no deje de estar, mientras yo no deje de pensar en eso que generó ese sentimiento, puedo seguirlo alimentando y puedo permanecer a veces hasta días, horas o días o largos tiempos en eso. Y el estado de ánimo pues tiene una temporalidad mucho más larga. Ahora, otra de las características de los estados de ánimo es que los tenemos en transparencia. Todos estamos en una cierta emocionalidad en un momento determinado. No existe un momento en nuestra vida, no existe un momento en nuestra vida sin que no estemos transitando o estemos inmersos en una cierta emocionalidad. Normalmente es un estado de ánimo, esa emocionalidad. Si yo en este momento les pregunto, ¿en qué estado de ánimo se encuentran? ¿Qué me contestan? A ver, pónganlo en el chat. No creo que sea mucho problema poner en el chat en qué estado de ánimo se encuentran en este momento o en el momento en el que les hice la pregunta inicialmente. Muy bien, leemos algunas de las respuestas, aunque hay comentarios previos que hay que leer, pero nada más con relación a esta pregunta en particular. Alguien dice pasivos, otro dice estrés, otro dice de escucha, otra persona dice de creación, contenta, me siento muy bien, con mucha energía positiva, tranquila. ¿Sí? Son algunas de las respuestas que tenemos. Relajada, alegre, de esperanza. Me encuentro bien, mi estado de ánimo es positivo, generador, feliz, de escucha, atento, con mucha ansiedad, motivada, estado de ánimo con mucha iniciativa y activa. Son algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Ok, lo que les voy a responder es que ninguno me dio como respuesta el estado de ánimo en el que transitaba. Todos me dieron el sentimiento que los llevó a sentirse de una manera determinada después de que lo pensaron. Porque lo más intrigante y lo más apasionante de un estado de ánimo es que cuando yo lo reflexiono, tengo un pensamiento. Lo que genera mi pensamiento es un sentimiento, no un estado de ánimo. Tan sutil es así el estado de ánimo. El estado de ánimo nos hace vivir nuestro convivir y no nos damos cuenta. Es como cuando, ay, me encantó ese de bien, muy positivo y muy, no, hombre, échale ganas. No sé dónde lo leyeron eso. Llegan ustedes y saludan a alguien, ¿cómo estás? Bien. Avísale a tu cara que estás bien. No le has avisado a tu cara que estás bien, porque traes una cara que a todas luces me está diciendo que no está bien.
¿Sí me explico? Ese estado de transparencia de mi actuar, sin darme cuenta, ese es el estado de ánimo. Eso es lo que el doctor Maturana dice, mis sentires íntimos, lo que mis células, la energía con las que mis células están trabajando. Esos estados de ánimo son los que no me permiten hacer la venta. Porque yo quiero y llego y pongo una sonrisa y esto y lo otro, pero mis sentires íntimos, mis estados de ánimo, de los que no me he dado cuenta, no me dejan cerrar la venta. Provocan rechazo en la otra persona. Y todos lo hemos vivido. Y lo hemos vivido más que nada espejeados en otra persona. Nos damos cuenta de eso cuando una persona nos quiere convencer de que se siente de una manera en la que su corporalidad me está diciendo lo contrario. Por eso lo importante de hacernos conscientes. ¿Cómo me hago consciente del estado de ánimo en el que estoy transitando? La mayoría de las veces es como consecuencia de las acciones que yo estoy haciendo. Yo estoy con ira, yo estoy con coraje, yo estoy con enojo, con resentimiento. No lo reconozco. Y veo a una persona y me saluda. Y yo le contesto de una manera agresiva. ¿Por qué quieres saber? ¿Qué te importa? Quiere decir que mi estado de ánimo es el que está participando y el que está generando que yo actúe de una manera determinada. Eso es lo hermoso de los estados de ánimo. ¿Sí? Muy bien, arquitecto. Tenemos otros comentarios en el chat para bajarlos. Dice lo siguiente: el dominio corporal y el lingüístico son provocados por los estados de ánimo. Los estados de ánimo es uno de los tres dominios junto con el estado emocional es uno de los tres dominios junto con el lingüístico y el corporal. Debemos de llegar a diferenciar que no son tres piezas de un rompecabezas. Es un rompecabezas, es una entidad, soy yo, que invariablemente tengo una emocionalidad, una biología, es decir, un cuerpo, una química, que es un cuerpo, y tengo conversaciones privadas o pensamientos determinados de acuerdo a la emoción. Los grandes gurús de las emociones se atreven, algunos de ellos, y luego ahora con las neurociencias, bueno, cada quien dentro de su área se atreve a hacer una propuesta de que el pensamiento generó una emoción. Y otros dicen, no, la química de tu cuerpo generó un pensamiento. Y otros, no, la emoción generó el pensamiento y la emoción generó la química de tu cuerpo. Y otros, no, la química de tu cuerpo generó una determinada emoción. Es decir, están peleándose los grandes gurús por qué es primero y qué es después. Si primero pienso, vamos a poner el ejemplo de una emoción, la emoción del miedo a través de ver la rata. A ver si me puedo explicar.
Veo la rata. Me da miedo. A ver, ¿qué fue lo primero? Mi pensamiento me dijo, ese animal te puede causar daño, genera un miedo. Y entonces la rata generó el miedo. Quiere decir que el pensamiento de la rata genera miedo. Y entonces tiemblo. Se generan ciertas proteínas, hormonas, neuroconectores, neurotransmisores, neuro lo que sean, y ya generó algo. ¿Y qué fue primero? El pensamiento de la rata. Y otros, no, espérame, fue la emoción la que te hizo pensar, porque es una emoción primaria, hace una reacción y es una reacción química lo primero. Y esa reacción química, eso es que mandaste señales y al cerebro y todo, y que generaste esa adrenalina y todo eso, fue antes del pensamiento. Y otros, y ahí están, y ahí están, y ahí están. Nuestra propuesta dentro de la ontología del lenguaje y dentro de la comunidad Atrae es que te valga madre qué fue primero. No necesitamos saber qué fue primero. Lo que sí necesitamos es estar conscientes que cualquier emoción modifica mis pensamientos y cualquier modificación en mis pensamientos modifica mi química en el cuerpo. Y cualquier modificación en mi química del cuerpo modifica mis emociones. Y al revés, y al derecho. Es algo como simultáneo. No puede haber una emoción si no va acompañada de un cambio químico en mi cuerpo. Y no puede haber ese cambio si no hay un cambio o sin que ese cambio genere un cambio de pensamiento. Simultáneos. Para nuestro pensamiento occidental es muy difícil comprender que es uno solo. Para el pensamiento oriental es menos difícil o es más fácil comprenderlo. Es como el yin y el yang. Nos dicen a nosotros yin y yang. Y decimos, ok, es la luz y la oscuridad, lo bueno, lo malo, y los vemos como dos cosas. Cuando para los orientales el yin y el yang es el todo, y el todo tiene un generativo limitativo, una luz y una oscuridad, un día y una noche, un bueno y un malo, un esto y un otro, es decir, ese es el todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dominios son inseparables, indivisibles, siempre están unidos y siempre están modificándose uno al otro, ¿sí? Si yo voy a modificar mi emocionalidad, no la puedo modificar si no modifico mi corporalidad y lo que ello implique, es decir, mi cuerpo, mi postura, mi gesticulación, mi biología, mi química, mis reacciones internas, externas, el funcionamiento de mis órganos. La emoción está cambiando todo mi corporalidad. Y mi modo de pensar está siendo distinto. Empiezo a pensar o puedo pensar en otras cosas. Se me pueden abrir posibilidades. No puedo considerar que voy a cambiar mi corporalidad sin que no tenga que cambiar mi emocionalidad. ¿Sí? Por eso muchas de las acciones, las acciones pertenecen al cuerpo. ¿Sí? Tenemos un cuerpo para llevar a cabo cosas. Esas cosas que vamos a llevar a cabo, debemos de tener un cuerpo preparado para ese tipo de acción, que significa que debemos de tener una emocionalidad adecuada a esa acción. Y ese es el reto para considerarnos héroes, hacedores de cosas que antes no podíamos hacer. Ese es el ser permanentemente en el devenir. Ese es el permanente aprendiz. Está aprendiendo a hacer cosas distintas, cosas que antes no podía hacer. Comentarios, Horus. Muy bien, otros comentarios en el chat. Entonces, las emociones y los sentimientos no son ni buenos ni malos,
simplemente son generadores de aprendizaje. Totalmente de acuerdo que eso es algo con lo que tenemos que empezar a lidiar. Estamos educados para decir emociones buenas, emociones malas. Cuando estuve participando en la certificación de psicología positiva, y eso fue ya hace algunos años, todavía se medio peleaban con eso. Yo decía, es que no hay emociones positivas, ni emociones negativas, ni emociones buenas, ni emociones malas. Son emociones. Pero mal nos han hecho creer que hay emociones que son malas. No llores, no estés triste, no te enojes, espérame, no le tengas envidia a la gente, no esto, no lo otro. Señores, son emociones y los seres humanos tenemos las emociones. De ahí viene la parte primera, o cuando empezó esto, que fue la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos apoya a que podamos distinguir. Y ahorita que les pregunté en qué estado de ánimo estaban, muchas de las cosas que me dijeron no eran emocionalidades. Pero bueno, la inteligencia emocional nos permite diferenciar en qué emoción estoy transitando. Pero vamos a decir que ese fue el principio. Después de la inteligencia emocional viene la responsabilidad emocional, es decir, hacerme cargo de mis emociones, saber, comprender y manejar que las emociones es producto mío. Yo lo estoy generando, yo lo estoy provocando, yo lo estoy manejando. Eso es responsabilidad emocional. Después de responsabilidad emocional viene gestión emocional. Fíjense, empezamos inteligencia emocional, responsabilidad emocional, luego gestión emocional. La gestión emocional es buscar un cierto equilibrio en mis emociones, no porque sean buenas o no porque sean malas, sino cualquier emoción fuera de control, con demasiada frecuencia o mucha intensidad, ¿sí? Es, limitativa. Cualquier emoción, si es muy frecuente y si es muy intensa, me está generando un daño, ¿sí? Y ahí les pongo la risa, la alegría. ¿Alguien nos dijo que la alegría era mala? ¿Consideran que la alegría es mala? Pues es tan mala como la tristeza. Si me la llevo a una frecuencia, imagínense en una persona alegre 23 horas al día, 7 días a la semana, risa y risa. Imagínense una persona que, a ver, ¿quién le va a dar trabajo? ¿Quién la va a tomar en serio? Y si está riéndose, le va a dar un ataque, se le va a desprender el diafragma. Te va a causar la muerte el andarte riendo. Es decir, esa es la gestión emocional. Buscar que tus emociones estén en ciertos límites que te permitan ser, adaptarte a la sociedad, ser funcionales, ¿sí? Y lo último, vamos a decir, como que si lo que está más de moda, y nosotros tenemos tiempo de estarlo mencionando, es la productividad emocional. ¿Y qué es la productividad emocional? ¿Cómo voy a aprovechar la emoción? Y esa es con la parte que vamos a redondear esta conferencia. ¿Cómo van a aprovechar ustedes sus emociones? No necesito saber qué emoción es, pero sí necesitan ustedes saber qué es lo que van a hacer generativamente con esa emoción. Y me pueden decir, miedo, ok, ¿qué van a hacer con el miedo? ¿Cómo van a aprovechar el miedo para lograr su propósito? Y me pueden decir, ira, ¿qué van a hacer con su ira? ¿Cómo van a aprovechar su ira para lograr
lo que ustedes se propusieron para lograr ser héroes. Comentarios, Horus. Comentario, Horus. Muy bien, tenemos otros comentarios en el chat. ¿El temperamento influye en el dominio corporal y lingüístico? Bueno, creo que ya tocamos un poco de eso con la respuesta anterior. Otro comentario dice, considero que somos creadores de nuestros estados de ánimo desde el momento en que estoy consciente de cómo deseo sentirme. Es decir, la actitud que tomo frente a la vida. La resiliencia, considero, es importante desarrollarla precisamente para generar estados emocionales que nos permitan ser observadores diferentes. Sí, totalmente de acuerdo. Otra pregunta dice, ¿cómo salir de un estado de crisis emocional? Hay una cosa, nosotros dentro del coach, digo como coach, dentro de los procesos de coaching, nosotros somos coach. Nosotros no trabajamos con personas que tengan patologías. Cuando la emocionalidad, así como cuando el cuerpo pierde su equilibrio, va con un doctor, la emocionalidad pierde su equilibrio y va con un psicólogo o un psiquiatra, ¿sí? Pero no va con un coach. Nosotros como coach no trabajamos patologías. Por eso es por lo que muchos psicólogos hasta nos ven como competencia y no, es decir, nosotros no estamos atendiendo. Vaya, solamente el 17% de la población requiere tratamiento psicológico. Nosotros trabajamos con el 83% restantes. Nosotros no trabajamos patologías. Nosotros como coach debemos de tener, por eso nos preparamos profesionalmente para tener las distinciones necesarias y detectar y saber si una persona tiene una patología. Para entonces, no es que la vayamos a dejar de apoyar, sino para apoyarla a que tenga un tratamiento profesional con la persona adecuada, que es un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, yo no puedo contestar el cómo salir de una crisis emocional porque no es mi función. Pero si esa crisis emocional es parte de la cotidianidad de nuestra praxis de vida, por ejemplo, puede ser un duelo, un luto, tuve una pérdida, entonces estoy transitando un duelo. Hay una parte de ese duelo en el que es la tristeza. Después del rechazo, el enojo, las promesas vanas, viene la tristeza, o va antes o después, pero siempre están los ingredientes, porque también muchos lo tratan de manejar como una receta, y no necesariamente es una receta, pero sí es un proceso en el que tengo que atravesar por la tristeza. Es una tristeza tal que pudiéramos decir que ya es una depresión. Y como todos sabemos, la depresión es una patología, pero es una depresión que nosotros mismos, los seres humanos, podemos o tenemos la capacidad de sobrellevar o de salir de esa crisis emocional que pudiera ser la depresión, causa de una pérdida, sin que vayamos con un psicólogo. Es como ir al médico por una gripa. Bueno, hoy en día, si tosemos, vamos al médico y todos paniqueados. Pero toda nuestra vida hemos estado pasando gripas y hemos estado pasando situaciones de dolores de cabeza, de eso, que no necesariamente tengo que ir a un médico para que mi cuerpo lo
lo procese. Estoy diseñado para que ciertas enfermedades busque yo, por eso, vaya, yo tengo mi sistema de homeostático, que es el sistema inmunológico, que él va a hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, también en esas crisis emocionales hay crisis que yo no necesito ir, pero depende de la persona. Y la persona te va a decir, es que esto sí lo puedo manejar y todavía soy funcional socialmente. Ah, bueno, entonces lo manejas, ¿sí? Pero si hablamos de una patología, si hablamos realmente de una crisis, entonces es a través de un tratamiento especializado con un psicólogo o un psiquiatra. ¿Algún otro comentario? Excelente criterio. Gracias, arquitecto. Aquí tenemos otro comentario que dice, tal vez si estuviera o caminara en conciencia, me daría cuenta de mis conversaciones privadas, que muchas de ellas ya pasaron o las estoy engrandeciendo de tal forma que me lastiman y por ende reaccionan con una emoción. Por eso en los estados de ánimo, una de las recetas, si voy a decirle recetas, es que tengamos conciencia o nos hagamos conscientes con cierta eventualidad de qué pensamientos están transitando en nosotros y nos hagamos conciencia de qué postura tenemos, qué acciones estamos tomando, cómo le estoy contestando a la gente. Y a lo mejor la dinámica que en un momento determinado proponemos es que pongamos una alarma en nuestro reloj o en nuestro teléfono y 2 o 3 o 4 veces al día suene la alarma y la función de la alarma es hacernos conscientes, entrar en conciencia de cómo estoy actuando en ese momento. Y entonces me voy a hacer consciente de mi estado emocional, me voy a hacer consciente de mi cuerpo y me voy a hacer consciente de las conversaciones o de los pensamientos que están transitando. Y así es como me voy a ir dando cuenta de qué persona estoy siendo y si estoy alineado con la persona que quiero llegar a ser. ¿Sí? Muy bien, otro comentario dice, entonces, ¿mi emocionalidad dice más de mi sentir? Tu sentir es la emocionalidad. El sentir íntimo, como diría el doctor Maturana, el sentir íntimo es tu estado de ánimo, de ese que vives en transparencia y que no te das cuenta de él, sino es a través de un proceso reflexivo. Muy bien, excelente. Y pues nada más dos comentarios finales que ya son anteriores a la conversación. Básicamente dice, como el huevo y la gallina, que fue primero con relación a qué detona la Así emoción. es. Creo que cuando reaccionas no piensas, la emoción es primaria por impulso. Así es. Y otro comentario dice, aprendizaje o exploración de zonas desconocidas. A Desconozco el ver, contexto de la... nosotros el término de aprendizaje no puedo definirles o no puedo decirles, este es el concepto de aprendizaje y este es el concepto único, universal y es para todos y todos momentos. Nosotros cuando manejamos el concepto de aprendizaje es el poder llegar a hacer cosas que antes yo no podía hacer las cosas de una manera diferente. Cuando yo logro eso, entonces yo digo, estoy en aprendiz, estoy como aprendiz, estoy aprendiendo, estoy en el devenir, estoy en el cambio, ¿sí? A eso me refiero con aprendizaje. Con, y el héroe tiene que ver mucho con eso. El héroe tiene que ver, miren, el héroe, el emprendedor, el emprendedor eh, tiene que ver mucho con el aprendiz, con la persona que está permanentemente en transformación, en cambio, en evolución. A veces decimos, estoy cambiando y
y alguien me recomendó el que no utilizáramos tanto la palabra necesito cambiar, porque lleva en sí algo de necesito dejar de ser como soy. Y no, el cambio no implica que yo deje lo que me está sirviendo, pero lo que no me está sirviendo que lo cambie. Entonces sí es una evolución, estoy permanentemente evolucionando, estoy en el devenir, estoy transformándome, estoy emprendiendo, haciendo cosas que no me había atrevido a hacer, aunque no esté seguro del resultado, porque esa es la parte del emprendedor, ¿sí? Emprendedor viene de emprender, de descubrir cosas que a final de cuentas yo no sé exactamente qué es lo que vaya yo a descubrir. Y ese es el aprendiz, ese es el estar aprendiendo. ¿Hay algún otro comentario? Hagan sus comentarios, creo que vamos a... No, por el momento no hay más comentarios en el chat. Bueno, entonces vamos a cerrar brevemente únicamente recapitulando y tratar de llevarnos una tarea, algo que reflexionar durante la semana y algo que llevar a cabo, porque eso es lo importante de estas pláticas, o la intención con estas pláticas es que las llevemos a la cotidianidad, la llevemos a la práctica diaria de nuestro hacer. Entonces la propuesta es que reflexionen, tengan momentos reflexivos para que identifiquen la emocionalidad que más están transitando en estos momentos, ¿sí? Y momentos, digo en estos momentos porque estamos todavía en un momento de contingencia, pero siempre en la vida estamos en un determinado, vaya, tenemos algo que reflexionar, o tenemos una emocionalidad que nos está privilegiando. Entonces, identifiquemos qué emocionalidad es la que estoy transitando con más frecuencia. ¿Cómo me he cachado? ¿Sí? ¿Cómo me he cachado? Sin que yo me dé cuenta, de repente me doy cuenta que, canijo, estoy enojado, o estoy triste, o estoy desesperado, o estoy angustiado, o estoy, ¿qué? ¿Qué emocionalidad es la que estoy transitando? Y después de darme cuenta y de reconocer que esa es la emocionalidad que estoy transitando, darme entonces a la tarea de diseñar qué acciones puedo lograr sustentadas en esa emocionalidad. Un ejemplo sería, estoy temeroso, tengo miedo. Ok, entonces hacer la reconstrucción del miedo. ¿A qué es a lo que realmente le tengo miedo? ¿Cuál es el juicio raíz del miedo? ¿Qué es lo que me da, qué está en riesgo que yo pierda? Porque el juicio raíz del miedo siempre está asociado a la posibilidad de pérdida, invariablemente. Si tengo miedo es porque considero que puedo perder algo. Y el miedo me pone en tres situaciones. Genera mi decisión de defenderme, es decir, de atacar o de huir, o me paraliza.
¿Qué está causando el miedo ahorita conmigo? ¿Estoy paralizado? No sé si ir o no ir, o estar o no estar, o mejor aquí me quedo, o me estoy esperando, o estoy esperando que baje no sé quién de no sé dónde para que solucione mi vida. ¿Estoy paralizado? ¿O este miedo me está haciendo huir? ¿O este miedo está generando en mí la ansiedad por hacer algo? Entonces, ese es un proceso reflexivo que ustedes pueden aprovechar para sacar algo de valor, no nada más para oír a alguien de, vaya, sacar algo de valor. ¿Ok? Si no hay más preguntas, comentarios, le dejo el paso. Creo que Sergio iba a participar. Me encanta Sergio porque es la parte amable. Es la parte amable de mí. Me aconsejaron mucho y me exigieron mucho que no fuera confrontativo el día de hoy. Entonces fui muy light, pero me encanta participar con Sergio porque Sergio sí es un ser de amor, es un ser completamente alineado. Sergio, todos mis respetos, mi admiración, y aquí Gracias. estamos. Muchas gracias, Adelante. arquitecto. Gracias por habernos acompañado. Muchas Adelante, gracias. Sergio Lois, que no, también nos Gracias, tenemos esta gracias. Y pues igual, nuevamente pues reitero el amor, la admiración, el respeto que le tengo a mi gran mentor y maestro, que es Joel Gámez. Gracias por todo lo que nos acaba de regalar. Y nunca me voy a cansar ni aburrir de escucharlo. Gracias, ¿no? Y entrando ahora pues con la parte que elijo aportar el día de hoy respecto al tema de convertirte en tu propio superhéroe desde el punto de vista de las emociones, sentimientos y estados de ánimo. Hay una frase con la que me gustó y de hecho fue la frase con la que yo hice la invitación para que ustedes asistieran a esta conferencia. La preocupación es una emoción, es una emocionalidad o también puede ser un estado de ánimo, la preocupación. Y si se dan cuenta y empezamos a implementar los elementos que el arquitecto Gámez nos compartía, nos hablaba de la preocupación como parte de, si nos hacemos conscientes, que para mí la palabra consciente significa es darte cuenta, pues nos vamos a dar de topes porque nos vamos a dar cuenta que siempre estamos preocupados, es decir, ocupados antes de. Entonces significa que la baja calidad de vida que tenemos, que la baja calidad de vida con la que disfrutamos, es la falta de conciencia que nos permite estar en el aquí y en el ahora el mayor tiempo posible. La mayor parte del tiempo estamos preocupados por lo que pudiera pasar o bien tristes por lo que ya pasó. Pero les decía, en la frase de la invitación les decía, nos preocupamos tanto incluso hasta de la misma muerte, y nos preocupamos sobre lo que va a pasar después de la muerte, que si nos vamos a ir al cielo, que si nos vamos a ir al infierno, que si vamos a reencarnar, que si ya no pasa nada, no sé. Pero me cayó el 20 cuando entendí que lo que debería de preocuparme, y más bien debería ocuparme, no es qué va a pasar después de la muerte, sino es qué es lo que va a suceder en mi vida hoy, antes de que yo muera. Y esa es una pregunta para ti. ¿Qué va a suceder en tu vida antes de que tú mueras? ¿Cómo eliges vivirla? Y simplemente te estoy diciendo que hablando de todas las emociones, sentimientos y estados de ánimo, están presentes de forma humanamente y natural en nuestras vidas. Y comulgamos con la parte de soltar la resistencia, y ahí empatamos incluso un poquito con el budismo.
donde dice que lo que resistes persiste y causa sufrimiento. Y nos ha llevado a entender, o nos ha llevado a comprender, al menos en esta corriente del coaching ontológico, a la cual le aprecio mucho estas percepciones que tengo de la vida, que las emociones viven en mí, a través de mí, se manifiestan conmigo, pero lo primero que tengo que hacer es no resistirla. Más bien necesito aprenderla, escucharla, hacerla consciente, para saber cómo transita a través de mi cuerpo y cómo la expongo en mi realidad. Y hasta que yo haga ese trabajo conmigo y sea consciente de lo que estoy construyendo, entonces empezaré a abrir el camino de posibilidades para empezar a hacer esa gestión emocional que nos hablaba el arquitecto. Pero no nos peleemos con las emociones, con los estados de ánimo. Son humanas. No son ni buenas ni malas. Seguimos defendiendo eso. Son humanas. Y después de tantos años de evolución en el ser humano, dudo mucho que tengamos el defecto de sentirnos tristes. Creo que cada emoción tiene un propósito en mi vida. Tiene un propósito en mi realidad. Tiene un propósito en el centro de mi universo. Y yo soy el único responsable de tomarme el tiempo y la decisión de escuchar mis emociones, para que al final de cuentas yo pueda elegir qué hacer con ellas y poder disfrutar de mi compañía, que es sinónimo de disfrutar la vida. Pero a veces decimos, es que no me aguanto ni yo. Digo, diablo, si no te disfrutas ni tú, ni siquiera tú puedes estar con ese ser que vive debajo de tu propia piel, pues entonces, ¿quién más? ¿Quién más va a disfrutar estar contigo? Y los seres humanos somos seres sociales. Vivimos de nuestras relaciones. La calidad de vida de nosotros es directamente proporcional a la calidad de nuestras relaciones. Y nuestras relaciones es directamente proporcional a nuestras conversaciones, que es otra maestría que nos enseña la ontología del lenguaje. Porque las conversaciones conmigo nunca se callan. Pero a pesar de que nunca se callan, no las escucho. Las oigo, pero no las escucho, no hay conciencia. Por lo tanto, allá ando por el mundo divagando y preguntándome el porqué de las cosas. Y algo que me encanta a mí del coaching es que nos vale madre el porqué de las cosas. Más bien nos preguntamos más el para qué de las cosas. Ya estoy triste, a lo mejor hay 1 o 10,000 razones para que esté triste, pero me pregunto, ¿qué rayos voy a hacer con esta tristeza? Y ahí está mi capacidad de acción. Y aunque hay muchos más dominios que yo puedo tener, como mi dominio espiritual y mi energía y mis auras y mi centro universal, bueno, hay elementos, y esa fue la parte con la que el arquitecto arrancó esta conferencia, que los elementos son a través de la acción, porque la acción genera el ser, y el ser genera la acción. Parte de nuestros principios como coaches ontológicos, y que ha cambiado vidas, al menos cambió la mía. Porque a veces es, Sergio, oye, yo quiero ser conferencista como tú, quiero dar conferencias como tú, quiero estar así como que bien segurote como tú. Y yo le digo, pues hazlo. Y me dicen, pero es que tengo miedo, no me siento seguro. Pues nunca lo vas a hacer. Es decir, al principio tienes que aceptar que tienes miedo, reconocer que tienes miedo y pararte cagado de miedo enfrente. Y lo vas a hacer las veces que tú lo necesites hacer. Pero esa acción va a ir generando y va a ir cambiando la emocionalidad en tu cuerpo, porque estás utilizando tu corporalidad y probablemente vas a empezar a utilizar tu mismo lenguaje y al mismo tiempo vas a tener la capacidad de reelegir o reprogramar tus pensamientos para empezar a generar diferentes, porque todo eso sí está en tu campo de acción. Y eso está en nuestras manos, pero a veces nos sentimos con la parte de no sé qué hacer. Y yo a veces digo, pues yo tampoco, pero haz algo. Yo no sé qué tendrás que hacer para que te sientas mejor de lo que te sientes. Lo que sí sé es que tienes que hacer algo. Y aunque el arquitecto me dijo, a veces el hacer algo equivale a no hacer nada, efectivamente, a veces equivale a quedarnos callados en silencio, pero pregúntate,
Tú puedes intervenir en la parte en lo que piensas, en lo que dices, en lo que te mueves, en lo que meditas. Al final, todo lo que vivimos es de acuerdo a nuestras creencias y nuestras interpretaciones. La emoción no vive en mí si no hay una conversación y una interpretación acerca de la emoción. Por eso es sumamente importante tener la capacidad de diferenciar entre hechos o juicios. Y esa es otra herramienta que me da la maestría de la ontología del lenguaje. Porque yo sé que un hecho es algo que yo no puedo cambiar. Pero un juicio o una interpretación yo la puedo cambiar a como me convenga. Porque eso es lo que me convierte en la persona que estoy siendo y a la que va transitando a través de la vida antes de que llegue el día de mi muerte. Entonces, si ustedes quieren mejorar su calidad de vida, tienen que empezar a cambiar sus interpretaciones ahorita, porque la historia no va a cambiar, ni el mundo no va a cambiar la interpretación que tenemos acerca del mundo. Y si cambia la interpretación, también cambia la emoción que tenemos en el momento y en la circunstancia en la que se encuentra el mundo. Por eso decimos que en este rollo de la pandemia, la cuarentena, además, en tiempos de crisis hay personas que lloran y hay personas que se ponen a vender pañuelos. Y tú eliges dónde estar, porque al final de cuentas sigues teniendo el poder de elegir. Eso no cambia. Pero tenemos que romper con tantas cosas porque siento que nos han programado y hemos aceptado ser programados de una manera que digo, yo no sé si está bien o está mal, pero el resultado me está diciendo que ahorita no me funciona. Y me confundieron con lo positivo y lo negativo, con el debes, no debes, con lo correcto, lo incorrecto, con lo perfecto, con lo imperfecto. El ser humano simplemente es. Por eso en nuestras 3 dimensiones de la existencia es ser, hacer y tener, pero primero ser. Y es ser consciente. Y ser consciente es ser amoroso contigo. Es darte atención a ti. Y eso sí está en tu poder. Porque nosotros nos queremos capaces. Y le decimos a todo el mundo, yo lo conozco, yo ya sé cómo es. No, hombre, si tengo 10 años de conocerte, no sabré lo que tengo a un lado. Y presumimos de conocer al mundo. Pero difícilmente nos conocemos a nosotros. Y digo, afirmando que nunca terminamos de conocernos, porque siempre estamos cambiando, pero es decir, al final todo el truco de esto es girar la conversación hacia mí. Esa es la forma en la que yo voy a poder cambiar mis emociones, mis interpretaciones. Los que me conocen, si viven aquí en Tijuana o en México, si yo llego y me paro frente a ustedes, la mayoría de ustedes me llega a la altura del pecho o a la altura de los hombros. Le saco casi más de una cabeza y media hasta 2 cabezas de diferencia. Y me dicen, Sergio, es que estás bien grandote. Le digo, no estás bien, yo no estoy grandote. Le digo, tú estás chiquito que no es igual. Y ahí está la diferencia entre cómo vemos las cosas de manera diferente. El fenómeno es que yo mido 1,93 aquí en China, hoy y mañana, y eso no se discute. Pero el simple hecho de hacer verdades, porque ahí se basa mucho el sufrimiento de los seres humanos. Convertimos en verdades los juicios y las opiniones de las cosas y de las personas. Y entendamos que eso es mutable, lo podemos transformar a como me convenga. Agradezco mucho a un maestro en la universidad que le decía, profe, es que está muy caro. Y me decía, no está caro, Sergio. Usted es pobre, que no es la misma. Y me quedé pensando yo, pues sí, es cierto. Entonces, la emoción que tú tienes ahorita, el estado de ánimo que puedas tener ahorita, no reside en lo que el mundo es ahorita, reside en la interpretación y en la perspectiva que tú en este momento le estás dando al mundo. Y esta es una excelente noticia que tengo para ti. Porque si aceptas esto como una creencia validada para tu vida, podemos empezar a hacer reconstrucciones a través del lenguaje para sentir, y cuando estoy hablando de sentir, ya estoy hablando de emociones, el mundo diferente, para sentirme yo conmigo diferente, para sentir mis relaciones diferente, para interpretar los miedos diferente, para interpretar las tristezas diferente, para sentir mis relaciones diferentes.
no sé si mejores o peores, pero el campo de posibilidades como seres humanos es infinito. Y todo ese campo de posibilidades se sustenta a través del lenguaje. Y ese lenguaje me la da la maestría de coach en diseño ontológico, lo cual aprecio de la comunidad Atrae. De verdad, les invito a que hagamos ese alto para replantear qué es lo que no está funcionando en nuestra vida, empezar a elevar el nivel de conciencia acerca de nosotros mismos, y te vuelvas a hacer esta pregunta que te hice hace ratito. Te vas a morir, ¿cómo quieres vivir antes de que la muerte pase? No te preocupes por lo que pasa después de la muerte. Empieza a cuestionarte qué quieres y cómo quieres vivir, cómo quieres disfrutar, cómo quieres caminar en los años que te quedan, porque para mí son muy cortos. Según INEGI vivimos 70 años los mexicanos. Yo tengo 35, me queda la mitad, me quedan el 50% de mi vida. Ustedes saquen sus cuentas. Y digo, bueno, pues entonces tengo que echarme un clavado a mis conversaciones, porque de acuerdo a la calidad con mis conversaciones, sobre todo conmigo, de ahí se derivarán mis interpretaciones, de ahí se derivarán mis emociones, de ahí se derivarán mis sentimientos, mis acciones y mis resultados. Pero al final se trata de simplemente dejar ser, permitir ser, dejar de resistir y permitir que todo lo que suceda dentro de mí convertirlo en aprendizaje, escucharlo. Y esa es la invitación que esta maravillosa comunidad y su servidor perteneciente a Atrae les hace a todos ustedes. Esa es la posibilidad del salvavidas, de que ustedes puedan convertirse en los superhéroes de su propia vida, porque a través de estas herramientas, porque son herramientas, es filosofía que convertimos en herramientas para poder usarlas en nuestra vida, y tú puedas convertirte en el héroe de tu propia existencia, en el creador máximo y arquitecto de tu propia existencia, de tu propia misión, de tu propio propósito. Y entre más consciente estés de eso, más vivo te vas a sentir. Y déjame decirte qué tan vivo te vas a sentir cuando tú tienes tan claro y te apasionas tanto con tu misión y con tu visión. En muchísimas ocasiones tus acciones ya no van a ser dominadas ni siquiera por tus sentimientos. Porque a lo mejor en la mañana me da hueva levantarme, tengo flojera, son las 4 de la mañana, yo no tengo ganas de levantarme a las 4. Sin embargo, a veces hay algo más grande dentro de mí, hay un compromiso con algo más grande que yo, que es mi misión de vida. Que mi misión de vida también la diseñé en ayuda de mi maestro Joel Gámez. Y es amar y servir a otros con amor y sabiduría para dejar al mundo mejor de como lo encontramos. Y cuando eso regresa a mí, aparece esa energía que necesito para levantarme, a pesar de que en ese día tenga flojera, porque soy un humano como cualquier otro. Y de esa manera me convierto en el superhéroe de mi propia existencia. Pero como verás, yo no soy distinto a ti. Tú tienes los mismos dominios que yo, las mismas capacidades que yo. Tenemos que nada más alinear tus interpretaciones y las perspectivas de la vida. Y ahí está el secreto para que tú puedas a partir de ahorita ser el superhéroe de tu propia vida. Porque nadie va a venir a rescatarte. Ese rescate lo vas a lograr tú. Qué placer compartir con ustedes esta reflexión. Los quiero y pues gracias por escucharme y por la invitación, maestro. Gracias. Excelente, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y tener esta participación en complemento del tema que manejamos hoy en la conferencia principal. Recuerden que el tema que vimos en esta conferencia fue conviértete en héroe, y aprovechando tus emociones y estados de ánimo. Sin duda, un espacio para impulsar la reflexión, para impulsar el ver las cosas desde un punto de vista diferente que nos permita abordar acciones diferentes que progresivamente modifiquen la forma en la que vemos el mundo.
Sí, entonces, muchas gracias tanto al arquitecto Joel Gámez como al coach Sergio Lois por habernos acompañado el día de hoy. Si usted desea aprender un poco más acerca de esto, si usted desea profundizar en cada uno de los temas que abordamos hoy en esta conferencia, déjeme decirle que lo que vimos hoy es parte de un diplomado en formación en coaching. Es parte de todo un diplomado. El tema que vimos hoy de las emociones y estados de ánimo es una parte fundamental de ese diplomado que tiene casi 70 temas, en el cual abordamos todos los aspectos o todas las distinciones y competencias que debe tener un coach para manejarse a nivel profesional, y el cual termina a través de una certificación oficial por medio del Sistema Nacional de Competencias y la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si usted está interesado en conocer un poco más acerca de nuestro diplomado en coaching, acerca de nuestra formación, tenemos una oportunidad única para usted, y es que como regalo por haber asistido a esta conferencia el día de hoy, le invitamos a que pueda asistir a una clase muestra de nuestro diplomado completamente gratis. Esto va a ser el día sábado, este mismo fin de semana, este sábado 27 de junio a las 9 de la mañana, hora del Pacífico, 11 de la mañana, hora del Centro de México. Y en esta clase, en esta sesión de muestra, vamos a ver uno de los temas que se desarrolla en el diplomado. Si a usted le gusta lo que ve, pues entonces va a tener beneficios exclusivos para tener una inscripción que se amolde a sus necesidades. Muchas gracias por habernos acompañado. Si usted está interesado en aceptar este tema en particular, pues vamos a trabajar en esa invitación, en acompañarnos este fin de semana. Muchas gracias a todos por asistir. En nombre de Atrae les extendemos una muy feliz tarde y un gran agradecimiento a todos. Feliz noche.